¿Qué tal? Buenas tardes. Finalizamos esta sesión de laboratorios con el laboratorio de deflexiones o la práctica de cálculos de deflexiones en vigas. Hay diferentes métodos para calcular vigas, métodos clásicos y métodos modernos. Probablemente en este curso se centren en el método clásico de la doble integración. Para tales efectos, el modelo analítico que vamos a utilizar en la práctica y que luego veremos reflejado experimentalmente es una viga sencilla, simplemente apoyada con las longitudes aquí dispuestas y tres cargas puntuales, las cuales vamos a distribuir con estas cargas. ¿Listo? La idea es analizar las deflexiones bajo la carga P1 y en el voladizo bajo la carga P3. Asimismo vamos a registrar a partir de los equipos que ahorita veremos las reacciones en los apoyos, ¿vale? Para evaluar de manera experimental y idealmente como ejercicio de laboratorio de forma analítica los resultados. Vamos a evaluar esas deflexiones para tres materiales diferentes: latón, acero y aluminio. Cada uno de estos con sus debidas propiedades mecánicas, con su módulo de elasticidad y con la sección transversal que está dispuesta de tal manera que experimentalmente sea posible visualizar las deformaciones, ¿no? Debido a la flexión ocasionada por las cargas impuestas. Entonces, pues, son los datos que vamos a medir. Al final de la práctica los consignamos o los consolidamos más bien para que tengan presente y pasamos ahora a la parte experimental. Siguiendo ahora con la parte práctica ya como tal, el ensayo de deflexión. Este es el equipo que vamos a utilizar, un bastidor que permite montar una serie de soportes, unos dinamómetros que lo que van a hacer es medir la fuerza en Newton. Cada uno de estos medidores mide la escala de fuerza en unidades de cada Newton. En consecuencia, la incertidumbre que tenemos es de 0.5 Newton, ¿listo? Como medida. Es decir, el valor que registremos en cada uno de estos dinamómetros va a estar en ese rango de incertidumbre. Aquí está montada la viga, simplemente apoyada, en este caso de aluminio, con las medidas que visualizamos en el tablero. Vemos que la longitud entre ejes de apoyos es de 77.5 centímetros, tal como lo dispusimos en el tablero, 77 centímetros, perdón. 77, sí, entre eje a eje. La longitud del voladizo serían 13 centímetros. ¿Listo? La longitud entre el apoyo izquierdo y la carga serían 20.5 centímetros y la longitud entre la carga P1 y P2 serían 30 centímetros. ¿Cómo vamos a aplicar las cargas? A partir de estas armillas que están situadas en los puntos respectivos. Las cargas van a ser aplicadas a partir de estos portapesas. La carga P1 entonces corresponde a un valor de 12.5 newton. Entonces, para tales efectos tenemos la carga de 2.5 newton, que es el portapesas, más 5 newton, y otros 5 newton serían los 12.5 que vamos a aplicar. En la carga P2 tenemos una carga de 2.5 para el portapesas, una pesa de 2.5, ¿listo? Y adicionalmente una carga de 5, una pesa de 5 para una carga total de 10 newton. Y finalizamos con la carga P3, la del voladizo, que está conformado por este portapesas de 1 newton, dos pesas de 5 y 4 pesas de 1 newton, como ahí se ve, para conformar los 15 newton que vamos a aplicar. Vale la pena recalcar o tener en cuenta que en el modelo analítico que vamos a utilizar para los cálculos no vamos a tener en cuenta ni el peso propio de la viga, ¿listo? Ni el peso de las armillas, ni el peso de los relojes de comparación que van a servir para obtener las deflexiones. ¿Cómo utilizamos esos relojes de comparación? Es como el que observamos acá. Cada vez que yo
aplique una carga, pues lo que va a hacer el reloj es hacer esto, ¿sí? Marcar una medición. Notemos que el reloj tiene dos agujas, la aguja derecha, perdón, la aguja roja, que mide esencialmente la medida en milímetros de 0 a 20 milímetros, y la aguja negra va a medir centésimas de milímetro, es decir, por ejemplo, si tengo una medida, no sé, aquí más o menos está marcando 3 en la aguja roja y más o menos 30 en la aguja negra, tenemos 3.30 milímetros, ¿listo? Esa es la que vamos a medir. Noten que aquí inicialmente, antes de poner cargas, los relojes de comparación tienen una medida inicial, ¿sí? Para el izquierdo y para el del voladizo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a anotar esas medidas iniciales en cada caso. Voy a aplicar las cargas y los relojes van a dar una medida. Entonces la deflexión va a ser la resta de la medida final entre la medida inicial. ¿Listo? En cualquier caso, lo que yo voy a consignar ya finalmente van a ser ya las medidas experimentales de la deflexión. Notemos asimismo que los relojes, perdón, que los dinamómetros también están en ceros, para que una vez yo asigne la carga, obtengamos los valores de reacción netamente para las cargas que vayamos a aplicar. Dicho esto, entonces voy a anotar por acá los valores de esos relojes de comparación iniciales. En este lado tenemos inicialmente en el reloj izquierdo, tenemos 17.375, 17.375 en el izquierdo, y en el derecho tenemos 16.995, 16.995 milímetros. Entonces voy a aplicar esas cargas y notarán que los dinamómetros y los relojes de comparación empezarán a medir, pero más que todo la viga empezará a deformarse. Coloco la primera carga de 12.5, la segunda carga de 10 y la tercera carga de 15. Trato de que no se muevan los portapesas y registro los valores. Entonces, medimos la deflexión inicial, la deflexión medida en el reloj izquierdo. Aquí tengo 14.585, lo cual le debo restar a la medida inicial, es decir, los 17.375, y eso en valor absoluto me da una deflexión de 2.79 milímetros. ¿Listo? Para el reloj de comparación 2 veo que ahí tengo unos 16 permíteme, aquí mido frontalmente 16.41, ¿listo? Lo cual resto a los 16.95 y en valor absoluto tengo la deflexión, que son unos 0,585 milímetros. Miro los dinamómetros para obtener las fracciones. Veo que en el dinamómetro izquierdo tengo una medida de 11 newton, ¿listo? Y en el dinamómetro derecho tengo 27 newton y más. Entonces esos 27 más esos 11 dan 38, y estas cargas 12,5 más 10 más 15 dan 37,5, es decir, la diferencia es de 0,5 newton, que está dentro del rango de incertidumbre de los dinamómetros. ¿Listo? Entonces, noten cómo se deforma la viga. ¿Listo? La configuración deformada, aquí puesto que es un apoyo articulado, permitimos el giro. ¿Sí? Vemos la configuración deformada, y aquí, debido al efecto del voladizo, esta carga tiende a generar también un momento negativo en este apoyo, y esa es la configuración deformada. Vamos a ver ahorita a continuación qué pasa cuando colocamos ahora para esas mismas cargas una barra de acero. ¿Listo?
Bien, ya aquí está dispuesta la viga de acero con las mismas longitudes, la misma disposición para las cargas, los dinamómetros tarados a cero. Ya registramos las mediciones iniciales de los relojes de comparación. El reloj izquierdo, una medición inicial de 18.85 milímetros, y el reloj derecho, una medición de 16.385 milímetros, para, una vez apliquemos las cargas, registrar las deformaciones. Entonces el ejercicio se repite. Como es una viga de acero, el material es más rígido, ¿cierto?, que el de latón, ya que tiene un mayor módulo de elasticidad. En consecuencia, debemos esperar un orden de magnitud de las deflexiones menor, ¿sí? Si el módulo de elasticidad del latón es de 110 gigapascales y el de acero de 200, es decir, más o menos el doble, debemos esperar, puesto que estas estructuras y nuestro análisis están en el rango lineal de respuesta, debemos esperar una reducción proporcional a la mitad de las deflexiones que obtuvimos con el latón. Entonces vamos a ver qué es lo que obtenemos. Aplicamos nuevamente la primera carga, la segunda carga puntual y finalmente la carga en el voladizo. ¿Listo? Y voy a registrar las deformaciones obtenidas. En el reloj izquierdo tengo un valor de 17.45, el cual resto de los 18.85, y obtengo un valor absoluto, una medida de 1,445 milímetros. Para el segundo reloj de comparación, en el voladizo, tengo una medida de 15.61, ¿listo?, la cual el resto de los 16.385, eso me da 16.385 menos 0.775. ¿Listo? Aquí hay que evaluar que, puesto que el acero es más rígido, es probable que aquí la deflexión ya no sea negativa, sino positiva. ¿Listo? Entonces hay que evaluar pues también la dirección. Aquí en este caso va a ser negativa, puesto que el acero, o sea, negativa no, sino hacia arriba, ya que el acero pues es más rígido. Entonces el efecto que generan las cargas y debido a la rigidez del material pues induce que la deflexión ya no, debido a la carga en el voladizo, pues no sea más crítica. Y medimos las reacciones, que tienen que ser iguales para ambos apoyos, ya que pues estas dependen netamente de las cargas. Para el dinamómetro izquierdo del apoyo A tenemos 11 newtons, y para el apoyo B tenemos 28 newton. Y así tenemos las mediciones para el material número 2, el acero. Notemos que la configuración deformada en cuanto a distribución cualitativa es muy similar, pero en cuanto a las magnitudes de las deformaciones, pues es palpable que debido a la rigidez considerable del acero respecto al latón son menores. ¿Listo? Eso pues ya entra dentro del análisis y de la metodología que se emplee para el cálculo analítico de dichos valores de deformación. Continuamos ya para cerrar esta práctica con la última viga de aluminio. Bien, vamos a finalizar la medición experimental con la viga de aluminio. Aquí ya está montada. Es de esperar que, puesto que su módulo de elasticidad es menor, ya que todas las secciones transversales que hemos evaluado son iguales, de 20 milímetros por 6 milímetros, lo que cambia es el material, el módulo de elasticidad. Entonces es la diferencia. Puesto que es de aluminio, su módulo de elasticidad es de 71 gigapascales, notablemente menor que el del acero y menor que el del latón. Entonces es de esperar que las deformaciones se incrementen en esa misma proporción de rigidez que hemos comentado. Ya hemos tomado las mediciones de ambos relojes. El reloj izquierdo tiene una medida inicial de 17.94 milímetros y el reloj derecho de 16.52 milímetros. Asimismo, los dinamómetros están en ceros para medir las reacciones en los apoyos,
y procedemos a medir las cargas. Posiblemente este reloj esté dando mediciones algo erróneas, habría que ya valorar en los cálculos analíticos, ya que pues así a priori no son como muy consistentes, pero bueno, ya es cuestión ahí del análisis de resultados y la comparación con los resultados analíticos, esa evaluación numérica, ¿listo? Ya solo queda pues poner nuevamente las mismas cargas, 12,5 por este lado, 10 en la mitad y finalmente 15 en el voladizo. Registramos los valores de deflexión. Reloj izquierdo, 14,11, que se resta los 17,94 para una medida de 3,83 milímetros. Reloj derecho, tenemos 16,07, que le resto a los 16,52 me da 0,45. 0,45 milímetros. Las fracciones en los apoyos, 11,5 newtons para este de acá, y tenemos acá 27,5 en el apoyo derecho. Notemos cómo es evidente que las deformaciones y la configuración de la viga aumentan, ¿cierto? Porque es de aluminio. Como las deflexiones máximas están más o menos por acá, ¿sí? El diagrama de momentos, si lo trazamos así cualitativamente, acá empezamos en ceros, positivo, siendo el máximo probablemente acá o en este punto, seguramente en este punto. Diagrama de momento positivo, lineal, puesto que estas cargas son puntuales, ¿cierto? Y acá notemos que la curvatura de la viga cambia. Acá tenemos un momento negativo y aquí probablemente una deflexión también negativa, es decir, hacia abajo. Por lo tanto, el diagrama más o menos va a describir esta forma. Por acá lineal, acá sube un poco y vuelve a cero, ¿sí? Bueno, si se pudo ahí más o menos entender la ilustración que intenté hacer. Estos son los valores de las deflexiones, ¿listo? Notemos la influencia del material a la hora de obtener esos valores de deformación. Siempre es ideal controlar las deformaciones porque son un indicador del buen comportamiento o no de la estructura a niveles de servicio. ¿Listo? Una estructura puede que, si yo sigo aplicando carga, puede que no colapse necesariamente, pero si no se controla su rigidez, la estructura puede que tenga una buena resistencia, pero si se deforma demasiado, pues puede hacer que esta sea inutilizable para efectos de su uso u ocupación, ya que si estamos en una estructura y vemos que las vigas se están deformando demasiado, aunque no fallen necesariamente por una cuestión de resistencia, generan inseguridad en sus ocupantes. Entonces, controlar esos niveles de deformación siempre es importante. Es evidente que aquí, pues, en el ejercicio experimental, la orientación de la sección induce a que se presenten esas deformaciones más visibles, ya que la sección es plana, lo cual en la práctica pues es algo no deseado. Siempre se busca que la orientación de las vigas sea de tal modo que la altura, que la inercia de trabajo sea la inercia fuerte, ¿listo? Se busca que se trabaje siempre así y no así, porque como se puede naturalmente observar, el comportamiento estructural es indeseable para efectos de deformaciones. Listo, entonces solo queda hacer el consolidado de los resultados obtenidos para su respectiva comparación con lo que se vaya a calcular por el método de análisis a utilizar. Listo, entonces haciendo ya el ejercicio experimental y consolidando los resultados, vemos que para el latón obtuvimos bajo la carga 1 una deflexión de 2,79 milímetros, bajo la carga 2 de los voladizos 0,58 milímetros de deformación, listo, que es seguramente es una deformación hacia abajo, listo. La reacción en los apoyos vemos que son concordantes en cada caso, no deben variar mucho, ya que son las mismas cargas. En el caso del acero, una deformación menor bajo la
carga 1,44,5. En el caso del aluminio, pues naturalmente, mucho mayor. En el voladizo ahí está como el análisis ahí curioso, ya que da una deformación aparentemente mayor en el acero, pero hay que ver cómo es la distribución bien de esas deformaciones, o si obedece ya un error de medición, puede ser. El aluminio presenta una menor deformación. Vemos que en este caso las deformaciones del voladizo, en tanto aumenta en este caso la rigidez, para este caso en particular, en tanto aumenta la rigidez, aumentan las deformaciones, ya que pasamos de aluminio 0,45, latón un poco más rígido 0,585 y acero 0,775. Vamos a ver o hay que evaluar analíticamente si esos valores corresponden y por qué obedece esta diferencia, ya que uno a priori pensaría que pues, estas deformaciones tendrían que disminuir a medida que disminuimos asimismo la rigidez del material. Perdón, tendrían que aumentar esas deformaciones a medida que disminuimos la rigidez del material. ¿Listo? Así pues terminamos esta práctica, este componente de ensayo de deflexiones en una viga simplemente apoyada. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.